Una cosa es el Jesús real y otra cosa es el Jesús histórico. El Jesús real es la completa persona de Jesús, lo que pensó, vivió, sintió, y eso se ha perdido. El Jesús histórico es lo que uno con los métodos científicos, históricos, arqueológicos, modernos, puede reconstruir de ese Jesús real que fue perdido en la historia, ¿verdad? Nosotros entresacamos cosas, verdades, entre comillas, datos, hechos que Jesús, por ejemplo, el criterio puede ser el de testimonios múltiples. Si tengo documentos que provienen de personas distintas, de grupos diferentes, pero que me narran lo mismo, póngale la firma. Es muy probable que sea histórico, porque son varias versiones que me narran un hecho similar. Un segundo criterio, además del testimonio múltiple, puede ser el hecho de la discontinuidad de ideas. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento ni en ningún otro libro anterior a la época de Jesús, en ningún escrito o tradición, existían unas palabras que Jesús pronunciaba con mucha frecuencia y que hay muchos testimonios en los evangelios, por ejemplo, que Jesús diga constantemente el reino de Dios, que Jesús haya elaborado varios escritos, oraciones como el Padre Nuestro, demás. Si eso no existe en la antigüedad, significa que nadie lo inventó y lo puso ahí en boca de Jesús, sino que Él lo dijo. Con probabilidad hay cierto grado de certeza, reelaborado por los evangelistas, ¿verdad? Hay otros más que uno puede tener, como el de rechazo y ejecución. Si usted busca textos donde se muestra a Jesús como un Jesús pacífico, como un Jesús que no tenía problemas con nadie, que vivía en tranquilidad con todos, ese no es el Jesús histórico. El Jesús histórico murió en la cruz, significa morir en la cruz es morir por morsa agravata, por muerte agravada, y la muerte agravada estaba prácticamente delimitada para las personas que habían atentado en contra del imperio o habían hecho alguna revuelta o una cosa así. Sí era cierto que Jesús era un crítico de la relación entre el imperio y el judaísmo de su época, entre la relación de Caifás, Anás y los sumos sacerdotes saduceos con Pilato y el poder romano. Él lo criticaba abiertamente, tanto que esa idea de César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, es separar estas cosas, ¿verdad? Entonces tiene una crítica a eso y muere asesinado, porque no murió de gripe, murió asesinado, ¿verdad? Por contradecir esta relación, por motivos políticos. Su muerte es política. Él fue visto como una persona que se opuso al contexto de alguna forma de su época y que él no está de acuerdo con esa forma de administrar el templo, ¿verdad? Con esa corrupción que se está dando en ese momento y la manipulación de la fe. Bueno, pero esa idea del Jesús histórico, volviendo al punto, Jesús histórico es lo que uno con todos estos métodos puede reconstruir acerca de Jesús. Entonces el historiador empieza a comparar, empieza a entresacar con los textos, con textos apócrifos que estén fuera de la Biblia, con textos de la época, con arqueología, y ver qué podemos decir. Por ejemplo, un dato que está atestiguado por todas las fuentes bíblicas, extrabíblicas, de historiadores romanos como Josefo, que es judío romano. Jesús murió en la cruz y fue condenado por Poncio Pilato, y por eso podemos fechar más o menos un momento en el que sucedió. Eso es algo que es absolutamente histórico, pasó, ¿verdad? Que nació en una zona que no era Jerusalén, que nació en Galilea. Entonces, todos estos son datos que uno puede sacar, que hablaba arameo, porque era la lengua del momento. Entonces, uno puede, el método histórico me ayuda a mí a saber un montón de detalles, y también tiene un montón de limitantes, porque hay que decirlo, los métodos históricos son limitados. Yo no tengo una máquina del tiempo con los métodos históricos. Yo estoy reconstruyendo lo que puedo, lo que el historiador puede, lo que el exégeta, el biblista puede reconstruir y decir. No puede hacerse una historia objetiva. En el término siempre va a haber interpretación. Created using Powtoon.